Este es el momento para brillar porque cuando el invierno llega, la mayoría de las personas se congela y deja de crecer. Las personas me preguntan todo el tiempo ¿qué se necesita para ser feliz? Y les digo progreso. Progreso es igual a felicidad. Si creces, te expandes. No importa si tienes millones de dólares o miles de personas que te aman. Pero si no creces, serás miserable. Hemos visto personas como Robin Williams que se quitaron la vida también. Ya sabes, a grandes diseñadores que terminaron con sus vidas, personas inteligentes que ya no están, porque ya no sienten esa vivacidad que te deja crecer y dar. Así que si quieres saber lo que pienso en esta etapa a los 60, tienes que crecer o morir por dentro. Tienes que dar o no hallarás ningún sentido. Y la vida no siempre es feliz, pero puede ser significativa. Y si es así, la vida será rica. Todos tomamos decisiones a cada momento en la vida. Y para ustedes que escuchan y observan, hay 3 decisiones que tomar ahora. El problema es que tomamos estas decisiones de forma inconsciente. La primera es en qué te enfocarás. Porque hacerlo equivale a sentir eso en lo que te enfocas, aunque no sea verdad. Si alguien te dijera que tu amigo no lo es porque habla mal de ti a tus espaldas, dirás, él nunca haría eso. Pero si 2 personas te lo dicen, quizá digas, podría ser verdad. Te enojarás porque te sientes herido. Si realmente te enfrentas a la persona, tal vez descubras que era un malentendido, ni siquiera era verdad. Te enojaste porque enfocarse es igual a sentir. Si crees que el COVID es el fin del mundo y te enfocas en ver ese tipo de noticias cada noche, quizá lo creas. Quizá el mundo se acabe para ti. Debes tomar el control de tu enfoque. La mayoría de las personas solo son oyentes y espectadores con 3 consideraciones. Hay docenas de patrones de enfoque. Y no es enfocarte lo que te afecta, es hacerlo un hábito. Quiero que tú y todos los que observan se pregunten, ¿en cuál de estos 2 patrones me enfoco más? ¿Lo hago en lo que tengo o en lo que me falta? A esto lo llamo la maldición del triunfador. He tenido audiencias de 10, 20, 30 mil personas y les hago esa pregunta. Sí, hay una audiencia que viene a verme, personas comprometidas con el crecimiento, triunfadores, pero no están contentos. ¿Por qué? Si constantemente te enfocas en lo que te falta, no podrás mantenerte feliz y cuando no se es feliz se agota la energía que te ayudaría a ir al siguiente nivel. Entonces, si te concentras en lo que tienes, estarás más satisfecho, tendrás más energía y seguirás adelante. Pero la mayoría de los triunfadores, no me malinterpreten, es bueno de vez en cuando arreglar lo que está mal. Pero cuando se convierte en el hábito de la mayoría de los triunfadores, ves que siempre logran algo, pero nunca los ves realmente felices. Aquí hay otro patrón. Te concentras más en lo que puedes controlar o en lo que no tienes control. Ahora en medio del COVID es más fácil concentrarte en lo que no puedes controlar y hay mucho de eso. Es muy fácil condicionarse a creer que no hay nada que puedas hacer y es una mentira. No puedes controlar el exterior, pero puedes controlar tu interior y así influir en el mundo exterior, hacer que las cosas pasen. Pero cuando tu mente queda atrapada en ese hábito, tendrás problemas. El tercero dice, te enfocas más en el pasado, el presente o el futuro. Los triunfadores siempre se enfocan en el futuro. Como dije, te darás cuenta de que tienes que enfocarte en lo que es real, pero también anticiparte. Eso es equilibrio. Si pasas tu tiempo centrado en el pasado, no podrás controlarlo. A menos que pienses en hermosos recuerdos, la mayoría no dedican su tiempo a buenos recuerdos. Así que esto sucede cuando pregunto esto a una audiencia de 10, 20, 30 mil personas. ¿Cuántos conocen a alguien que toma antidepresivos y aún está deprimido? ¿Cómo explicas eso? El 90% levanta la mano. La razón es porque todos los antidepresivos te atontan. No se ocupan de la fuente del problema y la fuente es que siempre te concentras en lo que te falta. Te concentras en lo que no puedes controlar y tal vez hacerlo en el pasado te hace sentir deprimido, enojado, triste y demás. Así que intento mostrarles cómo cambiar su patrón de enfoque. La segunda decisión que debes tomar es ¿qué significado tiene? Entonces, la mayoría solo ve el peor escenario. Dios, significa que me desprecian, no me respetan. O quizá es un desafío, un entrenamiento y realmente te aman. Si crees que te fallan, que te faltan al respeto, tendrás un conjunto de emociones y acciones diferentes hacia en verdad crees que te quieren, ¿cierto? Si algo pasa es porque Dios está castigándote. O quizá no es culpa de Dios, tal vez solo eres un holgazán. Cualquiera que sea el significado que le des, afectará tu forma de vivir. Entonces, debes decidir en qué te enfocas, qué significado tienen las cosas y hallar un sentido empoderador. Cuando lo encuentres, creará una emoción. Y eso controlará tu tercera decisión, lo que harás. Si piensas que se burlan de ti, te enojarás. Y si crees que te aman, te sentirás conectado y tomarás decisiones diferentes. Le enseño a las personas que estas 3 decisiones controlan su vida. La mayoría lo hace inconscientemente. Les muestro cómo podemos ser conscientes de estos patrones, cómo cambiar hábitos. Son como nuevos propósitos.
La mayoría jamás cumple sus nuevos propósitos. Al principio de febrero las estadísticas muestran que el 85% no hizo nada, la mayoría ni siquiera intenta por miedo. Dios mío, no controlo mi vida, da igual. Pero ¿cómo hacerlo sin una meta? No tienen un plan o metas y no tienen rituales. Quisiera perder 30 libras durmiendo hasta mediodía y yendo a Starbucks al empezar mi día. Ese es un ritual equivocado. Podemos tomar el control de cualquier cosa, pero primero se debe controlar el interior, y me apasiona ayudar con eso a otros. El hábito central que hace exitosas a las personas, yo diría que es el hambre primeramente, porque te dará persistencia sin esfuerzo. Cualquiera que tenga éxito en lo que hace, tiene hambre de ser, hacer y dar más. No se conforma con cómo son las cosas, busca mejorar. Y cuando tienes hambre no importa si eres, ya sabes, alguien como Mark Benioff, mi querido amigo de ventas, o si eres Richard Branson. Quiero decir, él está tan hambriento como cuando tenía 16 años y se acerca a los 60. Es como si el hambre lo hiciera persistir, pero si no tienes el anhelo de servir más que a ti mismo, será difícil sostenerla. La otra cosa que digo a las personas es que tienen que hacer lo que ahora, alimentar su mente. Lo que como espectador haces que es tomar distintas perspectivas de otras personas y puedes estar de acuerdo o no, pero es genial tener otra perspectiva, así crecemos. También les digo una cosa más, no es solo sentirse mejor. Escucho a la gente decir todo el tiempo, siento que no estoy listo, no sé si comenzar el negocio, no estoy listo para una relación, nunca estarás listo. Si realmente quieres cambiar tu vida, desarrolla un nuevo hábito que es no importa cómo me siento, aún así lo haré. Porque si lo haces lo suficiente, lo sentirás. La mayoría piensa, lo creeré cuando lo vea. No, cuando lo hagas lo suficiente, lo verás y lo creerás. Lo que debes hacer es comenzar a tomar acción. No hay reemplazo para la acción masiva. Otra cosa es la precisión. Una vez que realizas una acción masiva te ayuda a refinar lo que funciona. Pero la acción masiva lo cura todo. Para lidiar con tu miedo, una acción masiva. El problema es que hoy la gente está cerrada. Están encerrados en un lugar donde sienten que no son libres, que no hay opción en cualquier cosa y por lo tanto muchas personas son solo vegetales. Viven en el abuso de drogas observando a otros vivir en Netflix y realizando pedidos en Amazon. Y bueno, no hay nada de malo en todo eso, pero no te hará feliz. Solo dos cosas te harán feliz y la primera es progreso. El progreso te hace feliz, tienes que crecer y dar, no hay forma de evitar esas dos cosas. Pero tienes que persistir, te apetezca o no. Y eso desarrolla un hábito diferente, como haré esto sin importar qué y lo voy a aprender, no esperaré a que sea perfecto, lo intentaré. Nuevas perspectivas producen nuevas emociones, nuevas acciones, nuevos hábitos o persistencia, pero también debes encontrar a qué quieres servir más allá de ti mismo. Y no son las metas las que te inspiran, realmente lo haces por ti mismo. Pero si quieres hacer algo como, ya sabes, darle una casa a tu mamá o conseguir un auto para tu papá o ayudar a tu hijo a hacer lo que sea o ayudar a tu comunidad local a hacer algo. Hay algo asombroso en el espíritu humano que nos llena al hacer algo por los que amamos, o al preocuparnos por ellos alguna vez. Hacer algo por nosotros mismos solo da energía, hacerlo por los demás te enciende. Lo sabes, es como tener un hijo. Dios llena a las madres y a los padres de oxitocina, así que aman a ese niño a pesar de que parece un mono sin dientes cuando nace, un lagarto o algo así. Correcto, pero creemos que nuestros hijos son las cosas más tiernas en la tierra porque nuestra bioquímica es así. Bueno, tu bioquímica proviene de tomar esas acciones. Al hacer eso, la bioquímica cambia. He estado enseñando a las personas cómo cambiar sus estados mentales durante alrededor de 44 años. Y puedo decirte que hay un estudio que se realizó hace unos 4 años en Harvard donde tomaron lo que he enseñado por años, lo probaron científicamente sin hacer todo, solo hicieron algo que llamo posturas de poder. Donde había alguien parado como Superman o Mujer Maravilla con las manos en la cadera, hombros, espalda y cabeza recta. Y en 2 minutos... tu bioquímica cambia. Verás que en esa postura aumenta de forma absurda un 25% la testosterona. Tendrás una reducción de la hormona del estrés de cortisol en un 30%. Y así tienes mayor probabilidad de tomar acción. Tan solo poniendo a tu cuerpo en cierta postura, cuando respiras, te mueves y usas tu voz de una manera diferente cuando actúas y tomas una acción masiva, tu bioquímica cambia. Tienes que prepararte para hacerlo para que se convierta en un hábito y luego seguir persistiendo cambiando tu enfoque. Como si corrieras hacia el este buscando la puesta de sol persistiendo. No va a funcionar, necesitas la estrategia correcta con esa persistencia. Pero si sigues haciendo lo que haces y aprendes de los demás, no hay límite ni una razón para quitarte la vida. No es solo un concepto para mí, sé cómo se siente eso y si veo a alguien sufriendo, quiero hacer algo. Pero lo más importante es que me encantaría ver que las personas vivan otra vez, verlos reclamar su poder y recordando quiénes son en verdad.
Y no lo hace solo hablando con ellos, por eso hago seminarios, porque es donde la gente experimenta, donde cambia su estado físico, la forma en que respiran, hablan, y así desarrollan un nuevo hábito. Por lo que no es como una bomba, nunca he creído en el pensamiento positivo. No creo que debas ir a tu jardín y decir no hay maleza, no hay maleza, no hay maleza, porque tú sabes que aún está ahí, tienes que ir y sacarla. Creo que se trata de la verdad, y la verdad es que pensar en el peor escenario va a hacer que no hagas nada, ¿cierto? Tienes que aprender a tomar el control de eso, y una gran parte de lo que creo que todo el mundo necesita es nuevos hábitos, que es mejor leer sobre natación o ir a nadar. Me siento el mago de Oz porque ayudo a encontrar lo que está dentro de ellos para que puedan despertar. Y cuando vuelven a hacerlo no necesitan de mí o de alguien más, van por todo. Me encanta ver a la gente ir por todo, lo que para mí es vivir bajo sus propios términos. No de alguien más, ni como yo lo haría. Si alguna es mi verdadera pasión es ver a la gente tener vitalidad y verla despertar al hecho de que la vida no se trata solo de uno mismo. Más bien de todos, cuando comienzan a ver eso, que la vida se trata de servir a algo más grande, una energía invade tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y tu mente. Cuando intentas servir a algo más que a ti mismo, podría ser tu familia, tu comunidad, podría ser alimentar a otros, podría ser cualquier cosa. Esas cosas te hacen ver el impacto de tu vida, y para mí es lo que hace que la vida tenga sentido. Eso sería todo por esta ocasión. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y darle like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.